Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, muchas bendiciones. Sea usted bienvenido a un martes más de Conversando de la Palabra de Dios. Hoy martes 29 de julio del año 2025, les saludamos desde acá, desde la bella, calurosa ciudad de Hermosillo en el estado de Sonora. Una ciudad muy linda, que el Señor ha bendecido grandemente, y hoy estamos acá nuevamente para compartir junto con mi bella esposa también, ¿verdad? Amén. Para que todo sea hermoso, ¿verdad? Que sea rima. Amén. Es una enorme bendición y un privilegio tan grande de poder estar aquí enfrente suya, pudiendo compartir lo que es la palabra del Señor a través de este programa, que ha sido una enorme bendición para nuestras vidas y pues esperamos que también para usted, como siempre lo digo, ¿verdad? Y desde ya lo bendecimos y disponga su corazón para recibir la porción que el Señor tiene para su vida y arrebatar esa bendición que el Señor tiene para su vida hoy a través de este programa. Amén. Me llamó la atención algo que dijiste, disponga su corazón, ¿verdad? Creo que esa es la clave para que nosotros podamos ser bendecidos y que nosotros podamos disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios, porque tú puedes escuchar un mensaje de esos profundos, pero si tú no dispones tu corazón, no recibes absolutamente nada. Pero tú puedes escuchar un versículo de la Escritura, pero si dispones tu corazón, sales mega, ultra, giga, pentatera bendecido, ¿verdad? La clave es disponer el corazón, ¿verdad? Exacto, sí, porque el Señor siempre está ahí para poder bendecirnos, pero depende de nosotros, con la disposición que tengamos de recibir la palabra, así vamos a ser bendecidos. Sí, gloria al Señor, y por eso es que la clave del ser humano llamado cristiano es esa disposición que hay en el corazón, para que nosotros podamos día a día cambiar, día a día evolucionar, día a día adquirir nuevas fuerzas. Ir creciendo e ir muriendo también. Qué lindo lo que tú estás diciendo, porque me gusta mucho, porque el orden de los factores sí altera el producto, porque dices creciendo y muriendo, creciendo y muriendo, porque en la forma que uno crece, en esa forma va muriendo, ¿verdad? Entonces nosotros, como dijo Juan, es necesario que Él crezca. Para que yo muera, pocas palabras, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor Jesucristo crezca para que nosotros, el yo, podamos morir. Y para eso tenemos que tomar en cuenta la disposición, ¿verdad? No, y fíjate, tremendo, porque nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta llegar a la perfección, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a la perfección, a la imagen y semejanza del Señor. Gloria a Dios. Y es por eso que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios es un reto. Es un reto para poder aprender y es un reto para que nosotros podamos morir mutuamente. Y hoy, por la bendita gracia de Dios, el Señor siempre tan lindo y tan fiel, ¿verdad? Nos da la palabra que Él quiere transmitirle a usted, y nosotros nos gozamos porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿verdad? Creo que primero pasa por nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, para iniciar con este tema del día de hoy, queremos iniciar con un versículo que hemos tocado muchos conversando de la palabra del Señor, pero que hoy lo queremos ver desde otra perspectiva, y que es Mateo capítulo 7. 7:7. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué lindo todo eso, porque me llama la atención. Voy a hacer aquí mi lápiz, ¿verdad? Me llama la atención esta frase que subrayamos aquí, ¿verdad? Esta que dice todo aquel que pide recibe. Y entonces alguien podrá decir: pastor, pero yo he pasado el tiempo, he hecho muchas peticiones y no he podido recibir lo que he pedido. Y es que la clave es que nosotros tenemos que entrar en ese grupo que se llama todo, ¿verdad? Y para poder recibir, depende de nosotros cómo pedimos. Por ejemplo, esto es sencillo. Si alguien toca la puerta de una manera educada, hace uno dice: wow, ¿quién será? Pero si alguien está somatando la puerta, pues en vez de decir quién será, te enojas. ¿Quién es el que está tocando así tan fuerte? Exactamente. Entonces, todo el que sabe cómo pedir, recibe. El que sabe cómo pedir, recibe. Todo el que tiene el rema, la revelación de saber pedir, va a recibir. No, fíjate que es tremendo, porque
es importante que nosotros también pidamos, porque ¿cómo pretendemos Sí. recibir si no le vamos a pedir al Señor, si no tocamos esas puertas? Claro. Entonces, solo pidiendo, buscando y tocando es que se va a abrir las bendiciones que Dios quiere para tu vida, ¿no? Amén. Ahora, aquí viene una pregunta que hicimos ahorita ahí y podemos decir ahí entonces nosotros, ¿cómo pedimos? ¿Verdad? Exacto. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo estamos pidiendo nosotros? ¿Verdad? Porque es bien importante que nosotros entendamos esta pregunta, porque es una reflexión. ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Cómo estoy pidiendo yo? ¿Verdad? Porque depende cómo pida, así se me va a dar. No, y esa ahí sí que es una pregunta para que nos hagamos nosotros mismos, ¿va? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Será que la manera que estoy pidiendo es la correcta? Para que el Señor venga y responda mi Claro. pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, veamos a la luz de la palabra de qué manera nosotros podemos pedir, pero tal y como el Señor nos quiere enseñar. Amén. Pero previo a eso, miremos que nosotros debemos de aprender a hablar. Okay. Porque el que aprende a hablar, aprende a pedir, ¿verdad? Ajá. Entonces miremos aquí en Éxodo capítulo 4, versículo 10. 10. ¿Qué dice? Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Ok, mire, es tremendo, ¿verdad? Porque miremos un gran hombre de la escritura como lo es Moisés y dice, pero es que yo no sé hablar, yo no sé hablar bien. Voy a subrayar esa frase aquí, pero lo voy a subrayar de otro color. Vamos a ver acá. Dice, yo no sé hablar bien, ¿verdad? Yo no sé hablar bien. ¿Y sabes por qué no sé hablar bien? Porque yo tengo un problema que viene desde niño. Yo tengo un problema que viene desde que yo era niño, desde que me educaron, desde que me formaron. Tal vez me mal educaron. Tal vez yo crecí, como dijo Isaías, yo vengo de un pueblo que tiene labios inmundos y como lo que yo escuché hablar, así hablo. Tal vez mi papá era muy tosco para pedir las cosas o mi mamá era muy grosera para responder y lo que yo oí aprendí. Y lamentablemente así venimos muchos en el camino, en el caminar de Cristo, antes de Cristo, ¿verdad? Sí. De que pues ese fue el patrón que nos enseñaron, ¿verdad? Y muchas veces queremos seguir con ese mismo patrón, pero creo que pues es un tiempo para pues cortar, ¿no? Definirnos también. Sí, y fíjate algo muy importante también, porque aquí tenemos que hablar de los traumas, ¿verdad? Sí, a un trauma psicológico, un trauma emocional, alguien que fue traumado, porque por ejemplo Moisés fue traumado. Porque Moisés cuando nació, Faraón dio un edicto, que se matara a todos los niños que iban a nacer, varones. Y entonces imagínate, la mamá le da luz y lo primero que hace lo dio a luz niño, con miedo. Sí, y mira, con miedo, Con qué miedo tremendo, lo qué dio a luz tremendo. porque ya sabía que lo iban a matar, Sí, ¿no? qué tremendo eso. Y entonces cuando lo da a luz, ¿qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Llorar. Llora. Y entonces le taparon la boquita a Moisés. Oh, sí. Porque si lo oían, lo iban a matar. Exactamente. Y entonces cada vez que la mamá tenía que estar atenta, que Moisés cuando quería comer, antes de que Moisés pegara el primer grito de pedir su leche, la mamá se lo pegaba al pecho y entonces lo andaba tapando, no lo dejaban llorar y hasta que lo tuvieron que regalar. Y pues porque si no, Sí, no iba a poder crecer él como un niño con libertad, pues Sí. de poder llorar, gritar, reír. Todo eso. Y otra cosa, fíjate que lo meten al río Nilo. Y entonces la hermana, como de 12 años, lo va siguiendo ahí a la orilla del río hasta que la arquía de juncos llega a donde estaba bañando a la hija de Faraón. Entonces lo exponen a él a un peligro inminente. Y entonces él viene y le dice a Dios, es que es a Dios que le está diciendo, yo no sé hablar, tengo un problema de niño. Y Dios le dice, pero si yo hice la boca, ¿cómo no te voy a hacer hablar a ti? Y entonces viene Moisés y le dice, sí, pero no sé hablar. Y entonces viene Dios y se enojó. Y entonces levantó a Aarón para que Aarón fuera la boca de Moisés. Entonces imagínate, tenés a Dios enfrente y que este mismo problema sea más grande que Dios, ya es un problema muy fuerte. No, y fíjate que si nosotros lo estamos confesando con nuestros labios, sí, pues la boca tiene poder y entonces estamos declarando que realmente no podemos hablar o no sabemos cómo pedir las cosas. Sí. Entonces, qué tan importante es que nosotros pues renunciemos a eso y que seamos muy sabios,
¿qué es lo que va a salir de nuestra boca para no estar declarando? Pues Sí. en este caso, como él decía, de que no sabía hablar, estaba declarando cosas negativas, aunque él ahí estaba reconociendo que él no podía hablar, como, ¿ya? Entonces ahí era como que un punto a favor de él, porque estaba diciendo, bueno, yo no sé hablar, ¿verdad? Sí, Ya. qué tremendo eso. Y nota algo muy importante, trasladémoslo a nuestros días. Alguien podrá decir, pastor, disculpe, pero yo así nací, así crecí y no puedo cambiar. Pero hermano o hermana, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo cambiar. Ahí solo Dios tiene que hacer un milagro en la vida. Pero imagínate que Moisés, ¿sabes cuál fue el peligro de Moisés? Que no dejó que Dios le operara su forma de hablar. Y entonces, ¿sabe cuál fue? Al final de su ministerio, Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Y entonces él estaba acostumbrado a pegarle a la roca para que diera agua. Pero cuando Dios cambió el método, le dice, Moisés, ahora háblale a la roca. Pero como él tenía un impedimento desde niño, no le pudo hablar a la roca. Agarró la vara y le pegó 2 veces. Y eso lo descalificó a Moisés para entrar a la tierra prometida. El carácter. El carácter, pero el no dejarte tratar por Dios, un trauma que tuviste de niño, te puede pasar factura y al final de tu vida cristiana puedes decidir entre irte con Dios o no irte con Dios en el arrebatamiento. Tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces la necedad está en uno. Sí. El no querer avanzar o el no, como Sí. tú bien decías, el no querer dejarse trabajar por el Señor. Sí, a veces creemos que los traumas que podemos traer de niños o los problemas que podemos traer de niños son más grandes que Dios. Y entonces Moisés aquí tenía este impedimento, no podía hablar bien. Entonces ahora yo hago otra pregunta que puse aquí. Entonces, bueno, no es pregunta, sino que yo digo entonces nosotros tenemos que saber hablar. Nosotros tenemos que saber hablar. Y pedirle al Señor que nos ayude también. Sí, tenemos que si saber estamos hablar. en esta situación como Moisés. Sí, tenemos que saber, te voy a poner acá, tenemos que saber hablar, tenemos que aprender a hablar, ¿verdad? Porque el que pide, se le da. Todo el que pide, se le da. Todo el que sabe pedir, todo el que sabe hablar, se le da. De lo contrario, no se le da. Hay cosas que Dios sí responde de nosotros en oración y hay cosas que Dios no responde en oración porque depende la forma en que nosotros lo pedimos. Ya que dije esto, entonces sí vale la pena mencionar aquí esto, ¿verdad? No, y fíjate que el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. No me daña el cuadro, por favor. Entonces tenemos que creer en Dios y confiar y ser de aquellos aventados, ¿verdad? Sí, osados. Osados, ajá. ¿Verdad? A que tal vez tenemos pena, vergüenza o miedo, pero no, ¿por qué? Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces miremos 2 formas de pedir, una que sí responde Dios y otra que no muchito le agrada. Entonces miremos el ejemplo ahora de Marta. ¿Qué dice Marta? Juan 11:21. Juan 11:21. Ajá. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahora, mira esta frase, yo sé. Eso ya lo sé, Señor, eso ya lo sé, que Él va a resucitar en el día final. Tú lo leíste muy lindo, muy tierno, pero es que ella ahí le estaba reclamando al Señor. Sí, pues me imagino que estaba un poquito alterada ella. Estaba triste, alterada, preocupada. Si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, mira lo que le dice María. Miramos, ¿qué dice María? Juan 11:32. Ajá. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Solo imagínate, es la misma frase. La actitud, ¿verdad? Pero dicha, una sí sabía hablar, que era María, Ajá. y la otra no sabía hablar, que era Marta, ¿verdad? Y es que muchas veces somos muy imprudentes. Sí. O muy altivos al expresar, al decir las cosas. Sí. Muy abusivo uno, Sí. ¿no? Y a veces uno no se medita o no se contiene y no lo dice de una buena manera. Sí, no lo dice de una buena manera. Y entonces ahí no
Porque depende cómo no puede hables, recibir uno. así también te van a responder también, Qué tremendo es. Ahora, ya dicho este ejemplo, ahora empecemos a ver aquí un versículo de la Biblia que es Eclesiastés 12:10 y lo vamos a ver en diferentes versiones para ver cómo es que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Para que nos vaya bien y podamos recibir, ¿verdad? Amén. Ajá, ¿qué dice? Eclesiastés 12:10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ok, mire lo que me llama la atención a mí es que el predicador procuró hallar palabras agradables. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos a hablar, ya sea con alguien. Ahora, bajémoslo ya al plano de nuestra vida secular. Tenemos que saber cómo hallar palabras agradables para comunicarnos entre nosotros y para con Dios. Porque mira, ¿por qué primero con nosotros? Porque dice la Biblia que un día un hombre llegó a orar al Señor y el Señor le dijo, mira, ha venido tu mujer antes que tú y ha llenado el altar de lágrimas. Aunque dice, ¿cómo la has tratado? ¿Cómo le has hablado? Y entonces yo no voy a responder tu oración. Y entonces nosotros tenemos que, en nuestro diario vivir, aprender a hablar, aprender a pedir las cosas, porque todo aquel que pide, recibe. Pero para que nosotros le podamos pedir a Dios, primero nos tenemos que saber hablar entre nosotros, ¿verdad? Yo tengo que buscar las palabras agradables para poderte decir las cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante echarle el sazoncito, un poquito de miel, ¿verdad? Más si pues en tu hogar o con tus hijos o con quien tú te rodeas, pues la situación no es así muy amena, ¿verdad? No hay una buena comunicación. Creo que es de tratar de buscar las palabras precisas y concisas y echarle un poquito de miel para que cuando tú vayas a hablar o a pedir algo, pues te respondan también de buena manera, ¿no? Sí, por eso es que, y mira como ahora ya no se habla, ya no se comunica uno solo de forma verbal, sino que ahora está el WhatsApp. Y entonces hasta para eso dice que procuró el predicador hallar palabras agradables y de escribir. Rectamente palabras de verdad, ¿verdad? No, y fíjate que cuando uno manda un mensaje a veces se malinterpreta lo que uno escribe. O uno dice, ay, qué golpeado me habló, ¿verdad? Y tal vez uno no escribió golpeado, pero la persona que lo recibe sí lo ve de esa manera como golpeado, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de hallar palabras agradables cuando queremos comunicar algo, porque todo el que pide, recibe. Ahora, si tú pides algo con palabras agradables, lo vas a recibir. Ahora, miremos la otra versión. Biblia, lenguaje sencillo. ¿Qué dice? Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con las palabras claras y verdaderas. Ok, mira qué tremendo esto, porque ahora ya habla de procurar cómo poder expresar de una mejor manera las ideas, porque a veces nosotros tenemos ideas que pueden ser buenas, pero como no las sabemos expresar, la gente no nos entiende. Y entonces cuando no nos entiende ya viene el enojo. Y cuando ya viene el enojo, entonces ya viene la imposición de una idea. Entonces puede ser que yo entendí algo. Y entonces ahora el reto es que yo tengo que aprender a hablar bien para trasladarles esa idea a ustedes y que ustedes la puedan entender, que ustedes la puedan asimilar y que todos caminemos en la misma línea. Pero para eso yo tengo que procurar ver cómo puedo hacerles trasladar mis ideas, no con palabras ofensivas, no con palabras impositivas, no con palabras arrogantes, sino que con palabras agradables. Sí, claras y verdaderas. Claras, bien claro, sin nada oculto, ¿verdad? Nada oculto. ¿Ya? Entonces, para expresar una idea debemos de aprender a hablar. Por eso es que es bien necesario que en nuestro diario vivir nosotros podamos aprender a hablar. Por ejemplo, los hermanos que trabajan en lo secular y Dios les da una idea. ¿Verdad? Dios les da una idea para que los asciendan de puesto, pero si ellos no la saben trasladar, podrán tener la idea que va a solucionar las finanzas de la empresa, pero al no saber hablar, se va a desaprovechar la oportunidad. No, sí, exactamente, no, incluso hasta para ir a pedir un trabajo, ¿verdad? Tú tienes que comportarte de una manera correcta, ¿verdad? Y cuando te van a preguntar, pues hablar
con palabras claras, precisas, y todo tranquilo también, ¿verdad? Sí, por eso es que es importante saber hablar. Uh-huh. Que nosotros Porque con una palabra que tú digas mal, puede ser de que esa sea para que no te contraten sí, en la empresa, ¿no? Sí, por eso es que... O que hables de más también, sí. Porque muchas veces tal vez nos hacen una pregunta y uno solo tiene que responder lo que nos pregunten, pero muchas veces como que ampliamos más la respuesta, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde uno, pues, ya no debe de seguir hablando, sino que solo responder lo que se le está preguntando. Sí, a veces ahí es cuando uno falla, ahí comete un error ahí, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, por eso es que nosotros debemos de entender, amados hermanos, que la síntesis de este tema del día de hoy es que tenemos que aprender a hablar, porque para aprender a hablar vamos a poder pedir, y cuando pedimos, todo nos lo da. Vamos a poder recibir todo lo que pedimos. Pero de esta manera, ¿verdad? Que estamos viendo. Miremos la otra versión. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Mira ahora, porque ahora ya está hablando de un esfuerzo, pero no un esfuerzo poco, sino que dice se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas. Ahora, ¿esto a qué me lleva a mí cuando me habla a mí de esfuerzo? Haz de cuenta que estamos en una reunión y que uno de nuestros hijos dijo algo que no debió haber dicho. No fue vulgar, no fue ofensivo, pero fue inoportuno, ¿verdad? Y entonces ahí el esfuerzo que hay que uno sacar es el esfuerzo de saber cómo va a reaccionar y cómo va a hablar delante de todas las personas. Exactamente. Porque no puedes gritar, no puedes golpear, ni puedes decir, ahorita vengo, présteme su baño, y llevarlo al baño y meterle un par de cintarajos, y según tú nadie te está oyendo, y en el baño, niño mal que hay, le estás diciendo hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Entonces, a veces... Sí, porque todos están esperando cuál va a ser tu reacción. Sí. Y ahí es cuando te debes de esforzar a decir palabras correctas. Y pedirle al Señor sabiduría para que en ese momento tú puedas saber cómo corregir o hablar, ¿no? Sí. O vas manejando, ¿verdad? Vas manejando y la verdad, tú lo hiciste sin intención, pones tu pidevías y ¡fum!, te cruzas a la otra línea y de repente venía otra señora que también hizo lo mismo y te empieza a bocinar y te empieza a recordar que el 10 de mayo quedó atrás hace 2 meses, ¿verdad? Y entonces... ¿cuál va a ser tu reacción hacia ese gesto? Sí, o mira, en los tratos de parejas donde más se mira, porque uno puede ser muy lindo en la calle y decirle a todo el mundo palabras agradables, palabras bonitas, pero en lo secreto, en tu hogar es donde ve el Señor. Ahí es donde de cuenta el esfuerzo. Ahí es donde cuenta el esfuerzo. Te ve. Sí. ¿Quién te va a ver ahí? No, nadie. Porque solo tus hijos, pues. Pero los tienes sentenciados de que si dicen algo, se quedan al apocalipsis, ¿verdad? Pero entonces de aquí es terrible, porque fíjate que el trato tiene que ser desde casa. Sí. Aquí es donde realmente nosotros debemos de esforzarnos y que pedirle al Señor la ayuda para saber cómo pedir y poder recibir, ¿no? Qué lindo eso va. Ahora mira, aunado a lo que tú dices, ¿te recuerdas cuando Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque te toca que conquistar, y la Biblia dice que el que se conquista a sí mismo es mejor que aquel que conquista una ciudad, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes para encontrar las palabras correctas y escribir correctamente cuando traslademos también un mensaje, porque a veces están los emojis, ¿verdad? Y las caritas. Y cuando alguien está enojado, solo pone una carita que roja y uno dice, uy, está enojado, ¿verdad? Ajá. O a veces hay expresiones hasta con las manos ya ahí que alguien ya cristiano. Ya doble sentido. Ya dice uno, wow, ¿y este qué? Está muy enojado. Sí. No se está esforzando por encontrar las palabras correctas. No, hombre, y me asombra lo que tú dices, que uno debe conquistarse a sí mismo. Sí. Y es difícil conquistarse a uno. Esa es la misión más imposible que tenemos. Ajá, porque según el criterio de uno está bien, no tiene errores, uno está perfecto, que el que está mal es la otra persona. Entonces, el reconocer que uno no está bien y que necesita ser instruido, guiado para saber cómo pedir. Sí. Ese es un gran reto, pero solo Dios nos puede ayudar a que podamos nosotros. Imagínate, pues para que los hermanos conozcan mis errores,
a la persona que le deben de preguntar para no errar es a ti. Tú tienes un pergamino ahí de, de todos los errores, ¿verdad? Pero, bueno, algunas veces somos derrotados por el mismo carácter, somos derrotados porque tenemos un problema desde la niñez, sí, un trauma o una costumbre. Tal vez fuimos maleducados en responder violentamente, en responder con palabras muy simples, contestar mal, decir lo que pensamos sin filtro, decirlo. Y entonces herimos y lastimamos a los demás. Y uno cree que es no, normal. Sí, uno cree que no lastima a nadie, porque como así lo educaron a uno, así fue acostumbrado uno, y alguien puede decir, es que los de aquí somos, así somos, ¿verdad? Y no, es que no se trata de lastimar. Somos de esa naturaleza porque tenemos que ser la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Ser mansos y humildes como Él es, ¿ya? Pero como tú bien dices, es desde el hogar donde nosotros tal vez fuimos mal enseñados, sí, ¿verdad? Y crecimos con ese patrón y creyendo de que así está bien, que así es la cosa. Sí. Pero realmente, pues, cuando llegamos a los pies de Cristo y a través de la palabra, pues nos damos cuenta de que estamos en un grave error, que hay serios problemas en uno, de la manera en que nosotros como pedimos, relacionamos con los demás. Claro, por eso la educación ante todo, ¿verdad? Porque la educación no pelea con nadie. ¿Ya? Pero pelea con todos. Sí. Los maleducados pelean con todos entonces después. La educación juega un papel muy importante también. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Entonces, aquí hay de analizar qué problemas traemos desde la niñez, que no podemos hablar bien. Perdóneme, pastor, pero dirá alguien ahí, ¿verdad? Pero yo sí sé hablar el español. Es que no me refiero a que sepamos hablar el español o el inglés o el alemán o el portugués, sino me refiero a la forma de utilizar el idioma para poder trasladar algo. Porque a veces queremos que todo sea impositivo a la manera que nosotros queremos, cuando queremos. Y que las cosas se hagan ya. Y que las cosas se hagan ya. A nuestra manera. No, y mira, es un regalo precioso el poder hablar. Es una bendición, es un regalo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lamentablemente pues no puede hablar. Sí, ese es un tremendo problema. Sí, entonces aprendamos, pidámosle al Señor. Y a otras personas no las dejan hablar, amor. Exactamente. Sí, como a veces no te va a hablar a ti. ¿Verdad? Sí, les impiden el que ellas puedan hablar porque imagínate que tengan problemas en su hogar. Sí, qué tremendo. ¿Verdad? Pero que el esposo le diga, no, cuidadito, sale una palabra de lo que está pasando aquí en la casa. Porque si no, vas a ver, te va a ir mal. Sí. Entonces, amenazadas y ella tal vez queriendo hablar, gritar y decir, me están tratando mal, pero no puedo porque atrás me están amenazando, ¿no? Y para defender también un poco a los varones, también hay varones que sufren. No, pero qué impactante porque el no poder hablar como tenía Moisés, bajo una amenaza de muerte, bajo una amenaza, como tú dices, te va a ir mal, me las vas a pagar en la casa. Sí. Y entonces eso es un mal hablar. Entonces nosotros tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos cómo trasladar las palabras. Por eso estamos hoy aprendiendo a hablar un poquitito, un granito de arena. Ahora miremos otra versión. Ajá, Dios habla hoy, se llama esa versión. Hizo todo lo posible por encontrar las palabras más educadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Ok, mira cómo hizo todo lo posible por encontrar las palabras adecuadas, las más adecuadas posibles, ¿verdad? A ver, ¿qué palabra se adecua en este momento? ¿Qué palabra es la adecuada que yo debo decir? Es que antes de hablar debemos de pensar. Sí. Por eso es que Dios nos dio 2 lindos ojos y una boca para que viéramos más y habláramos menos. Dios nos dio 2 oídos para que oyéramos más y habláramos menos. Y entonces a veces nos tenemos que tomar el tiempo para saber responder y decir qué palabra es la adecuada para este momento. Y algunas veces que cuando no se nos viene esa palabra, decir, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir es que estoy muy molesto, pero después hablamos. No, y fíjate porque no tengo la capacidad de hablar ahorita. Eso se vale también, porque es buscar el momento adecuado. Sí, porque fíjate que el simple todo lo dice. Sí. Ya, entonces, máximo si estás molesto, estás enojado, yo creo que es mejor, como tú bien dices, sabes que ahorita no hablemos porque si voy a hablar, la voy a regar más y se va a agrandar más el problema.
Qué tremendo eso. Porque si no controlamos nuestra lengua, es mejor calladito, tenemos mejor pegue, Sí, ¿verdad? sí. Y mejor, yo siempre he dicho, respirar y contar hasta 10 Sí. para que se te baje la efervescencia. Sí. Y pues ya luego, ya más calmado, ya uno va a poder hablar. Ya no de la manera explosiva, sino que ya más tranquila. Pero ahí todo eso se va uniendo, por eso es que lo estamos leyendo esto, tal vez si los ponemos ahí en las pantallas, ahí todas estas 4 versiones, si nosotros miramos, por ejemplo esto, si nosotros procuramos hallar las palabras, si nosotros procuramos expresar de la mejor manera posible, si nosotros nos esforzamos mucho, si nosotros hacemos todo lo posible por encontrar las palabras más adecuadas para hablar, hermano, es seña de que nosotros vamos a ser felices, es seña de que a nosotros nos va a ir bien, es seña de que cuando nosotros hemos sabido hablar, ¿verdad? Hemos aprendido a hablar. Porque aprender a hablar no solo significa decir mamá, a ver, puro bebé, ¿verdad? Diga papá, ya puede hablar el bebé. No, él no puede hablar todavía, ¿verdad? Porque saber hablar es saber adecuar las palabras. Sí, ¿verdad? y fíjate que qué hermoso el Evangelio, porque ahí aprendemos a hablar. Ahí el Señor nos enseña a cómo hablar. Sí, en el Evangelio. Sí, porque cuando andábamos en el mundo, pues, ¿quién nos iba a enseñar? La calle nos iba a enseñar a hablar de una manera mundana, vulgar y todo eso. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, nos damos cuenta de que nuestra manera de hablar era errónea. Y aquí a la luz de la palabra, pues, y mira qué hermosos esos versículos, nos está enseñando el Señor a cómo nosotros nos está enseñando a hablar, a cómo comunicarnos con Él, a cómo pedirle a Él. Sí, porque entonces cuando nuestra boquita cambia, amor, cambian los ambientes. Y entonces Dios nos bendice, porque sabemos hablar correctamente, no maldecimos. Y bendecimos. Por eso es que tenemos que aprender a hablar bien, porque maldecir es una palabra compuesta. Es mal decir, es un mal dicho, ¿verdad? Entonces nosotros, si aprendemos a hablar, vamos a dejar de maldecir y entonces vamos a bendecir. Así es. ¿Verdad? Entonces ya para ir finalizando, ¿qué te parece si leemos el último, Proverbios 15:1? ¿Qué es lo que dice ahí? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Wow! Mira qué tremendo eso. Mira cómo, por eso te digo que es importante saber hablar, porque la forma en que yo hablo, si yo doy una blanda respuesta, voy a cambiar los ambientes. ¿Cuál ambiente voy a quitar? Es que se va a quitar la ira. Lo áspero. Se va a quitar la ira, se va a quitar el enojo, se va a quitar la destrucción. Sí. A mí me vienen a atacar, a decir un montón. Y entonces yo podría responder igual porque es lo lógico. Pero porque te vas a defender, ¿no? Sí, pero si yo ya aprendí a hablar, si el Señor puso carbón encendido en mi boca, entonces Dios, cuando te enseña a hablar, pone poder en tu boca. Dominio, ¿verdad? Para controlarla. Porque te esfuerzas, Ajá. porque todo lo que vimos anteriormente. Y entonces, con una blanda palabra, se cambian los ambientes. Sí, increíble que una respuesta blanda cambia los ambientes. Imagínate, de una persona que viene así airado. Sí, cambian los ambientes. Sí. Cambian los ambientes y entonces ahí se cumple aquella palabra que dice: yo os he dado poder para que todo lo que aten sea atado en los cielos y en la tierra. Y todo lo que desaten sea desatado en los cielos y en la tierra. Entonces, porque Dios con su boca hizo todas las cosas. Entonces nosotros, cuando tenemos palabras de verdad, palabras agradables, palabras blandas, entonces cambiamos los ambientes, ¿verdad? Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. No, y fíjate que qué tan importante es pedirle al Señor que nos ayude a poder hablar. ¿Sabes por qué? Porque si no, no podemos adorar a Dios. Sí. No vamos a poder hablar con Él. ¿Por qué? Porque nuestra lengua como que tiene una mala costumbre. Sí, terrible costumbre. Entonces, es tan importante que le pidamos al Señor que nos ayude a poder hablar, poder no solo comunicarnos con los que nos rodean, sino que ahí con Él, pues, con humildad, con amor, con ternura. Ya. Sí, y mira qué tremendo, porque también dice que la palabra áspera hace subir el furor. Entonces ahí vemos dos palabras, la blanda y la áspera, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál queremos en nuestra boca? Pues yo
opino que la blanda, La ¿verdad? blanda, sí, definitivamente. Mira, lamentablemente el tiempo nos avanzó. Wow, hoy no sentimos el tiempo. ¿Verdad? Y entonces yo quiero dejarte algo en tu corazón. Dice la Biblia que el hombre que domina su lengua es perfecto. Y entonces dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor, echa fuera todo. Y entonces el amor que es perfecto nos vuelve perfectos a nosotros los imperfectos. Y entonces hoy Dios con amor quiere ministrar nuestra boquita para que nosotros nos pueda ir muy, pero muy bien. Eso es lo que yo te puedo dejar en tu corazón. Amén. Pidámosle al Señor que ponga un carbón encendido en nuestros labios para que cuando debamos de callar, callemos. Y cuando tengamos que hablar, hablemos, pero de una manera muy sabia, con palabras dulces, amables, tiernas, porque a eso nos ha llamado el Señor, a paz. Y qué hermoso es cuando tenemos un dominio y un control en nuestros labios para no maldecir ni para herir, sino que para edificar, porque somos edificadores. Así es. A eso nos ha llamado el Señor. Y esa es la palabra pues, que el Señor puso en nuestros corazones para que todos seamos bendecidos y para que aprendamos a la luz de esta bendita palabra poder tener palabras buenas. Amén. Para poder saber pedir. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes a las 10:30 aquí en nuestro programa Conversando la Palabra de Dios. Deseamos que tengas un día de mucha bendición y que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida y que tú la puedas recibir. Primero recíbela tú. Tú la puedas recibir y entonces tú a partir de hoy digas, Señor, hoy empiezo a cambiar mi manera de hablar. Y si empieza a cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tu manera de vivir porque van a cambiar los ambientes en tu casa, en tu trabajo o en donde tú te muevas. Amén, así. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.